Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a continuar con algunas de las reliquias más importantes de la Tierra Media. En el episodio anterior narramos la historia de algunos de estos objetos que siembran la Tierra Media con su magia y que quizás en muchos casos han sido algo ignoradas. Hablamos sobre los artilugios perdidos de Númenor, bienes de su realeza y otros tantos más. Así que si os gusta el vídeo luego podéis ver el anterior y así poco a poco ir redescubriendo las historias de cada uno de estos objetos de leyenda. Sin más dilación, comenzamos. Número 1. Espejo de Galadriel. El espejo de Galadriel es un artefacto singular ubicado en Caras Galadon, la residencia de Celeborn y Galadriel en Lórien, y que posee una única aparición en el transcurso de la Comunidad del Anillo. Este espejo, que aparece tanto en los libros como en sus versiones cinematográficas, es uno de estos objetos que hacen que el personaje de Galadriel permanezca envuelto en ese misticismo y mágico misterio que la caracterizan en las obras originales. Recordemos que Galadriel pasó casi la totalidad de la primera Edad del Sol en compañía de Melian, la Maya de Doriath, que a su vez era la esposa de Thingol y la madre de Lúthien. Melian es muy probablemente, a excepción de los Istari, el personaje que más ha contribuido a la atmósfera mágica del Señor de los Anillos. Siempre he pensado que es, de algún modo, Galadriel la heredera de las cualidades de Melian, la continuadora de una magia en tiempos en que la belleza del mundo decae, y creo que este espejo, de cualidades tan poco específicas y rodeadas de misterio, es uno de los ejemplos por los que la elfa Noldor representa más genuinamente la magia en la Tierra Media. Durante su estancia en Lórien, Sam y Frodo se escurren durante la noche aprovechando su sigilo de hobbit cuando de pronto se topan con Galadriel, alta, blanca y hermosa como la describe el profesor, y ésta les dirige hacia el espejo. Este se encuentra descendiendo una larga escalera, entrando en una profunda cavidad verde por la que se escurría una corriente de plata que nacía de la fuente de la colina. En el fondo de la cavidad, sobre un pedestal bajo, había un pilón de plata ancho y poco profundo y al lado una jarra de plata. Al verter el agua sobre dicho pilón, su superficie formaba o se convertía en el espejo de Galadriel. Muy poco sabemos sobre su origen, de hecho no sabemos nada. Parece más fruto de las habilidades naturales de Galadriel que un artefacto dependiente de su materia. Sin embargo, lo más probable es que este objeto fuera originado tras la mudanza de Galadriel de Eregion y que sea fruto de las enseñanzas de Melian la Maya, de sus recuerdos, evidentemente. Todo esto es especulativo, porque lo único que sabemos es lo que se nos dice en este capítulo y nadie más que sepamos se miró en su reflejo, además de Frodo, Sam y Galadriel, aunque posiblemente lo hicieran otros varios. El espejo muestra lo que Galadriel quiere que desvele, aunque según dice, también puede mostrar los deseos de aquel que se mira en él. El espejo, pues, atiende a la voluntad de Galadriel, pero también muestra cosas que no se le piden, que son extrañas y que a menudo son de mejor provecho de lo que se desea ver. Se ven cosas que fueron, que son y que quizás podrían ser. Cosas que podrían suceder si uno no toma las riendas para poder evitarlo. Es así que tanto Sam como Frodo vieron cosas que les sucederían después, sintiendo mientras miraban que buscaban algo, que andaban tras la pista o la respuesta, como lo expresa Sam, de cosas que sucederían o de que podrían no suceder. Y ante todo, vieron cosas que no sucederían, pero que temían que pudieran ocurrir. Fue así que Frodo vio el saneamiento de la comarca, a Gandalf, que acababa de morir y que sin embargo se le parecía bastante a Saruman, vio un barco de velas negras, un barco perdiéndose también en la bruma y finalmente se encontró por primera vez con el ojo y la voluntad de Sauron, quien andaba en su busca. Si algo que sabemos es que uno nunca debe tocar el agua. No sabemos por qué, posiblemente esto pueda alterar la visión, perturbar la vivencia que hay tras la visión o advertir a quien está siendo observado de que alguien lo está vigilando. No hay explicación de esto y por lo tanto pues permanecerá en ese lugar que incrementa la belleza y el misterio de la obra de Tolkien. Con esto pasamos al segundo objeto, el frasco de Galadriel. Hablando de Galadriel no podíamos sin aprovechar la oportunidad de hablar del regalo que le entrega a Frodo antes de su partida de Lórien, es decir, el frasco o como también es conocido, la redoma con la luz de Arendil. Como sabéis, antes de que la compañía parta de Lórien, después de todo el episodio de Moria y la legendaria muerte de Gandalf, la dama elfo le entrega a cada miembro de la compañía un regalo que le acompañará durante el resto del viaje. Aragorn recibe una vaina para Andúril junto con la Elessar, Gimli, la famosa trenza que Fëanor jamás recibió, y a Frodo le regaló un frasco que contenía la luz de la estrella Erendil que se había reflejado en las aguas de su fuente. Yo no sé si es demasiada suposición asumir que esta fuente es la misma en la que se formaba su espejo o de la que emanaba el agua que terminaba en el espejo. Al final de la secuencia anterior, justo cuando Galadriel reniega del anillo y pasa su prueba ante él,
y Arendil brillaba sobre ellos como un signo de esperanza. Es así que pienso que estas dos escenas están íntimamente relacionadas. Aún así, como sabemos, este frasco redoma de luz proporciona vigor. Brillaba aún más durante la noche, aunque nunca dejaba de hacerlo, y fue de gran ayuda tanto a Frodo como Sam en su paso por el antro de Ella la Araña. El frasco ayudó a Frodo a conservar su voluntad frente al anillo en varias ocasiones, y es una luz para cuando las otras luces se hayan extinguido, un norte para la esperanza. Y es así que pudieron guiarse hacia el Valle de Morgul durante el episodio de la araña y vencerla gracias a ella, pues la araña profesaba un pánico terrible ante la luz de Arendil, que en manos de Sam refulgía como si fuera una estrella. Bendito Sam, en este episodio es increíble, a mí se me pone la carne de gallina al recordarlo. Número 3. Palantir. Junto a algunas de las reliquias que mencionamos en el vídeo anterior, las Palantir fueron rescatadas por Elendil del desastre del hundimiento de Númenor. Es por ello que las Palantir, o piedras videntes, son un don inalienable de la casa de Elendil, aunque otra gente también pueda mirar a través de ellas. Pero vamos a ver qué son realmente estas piedras. Cada piedra tuvo su destino y es eso de lo que vamos a hablar aquí. Según Gandalf, estas piedras proceden de más allá de Númenor, de Eldamar. Pues como sabemos, estas piedras fueron entregadas por los elfos Noldor del oeste a los númenorianos para establecer un contacto frecuente a través de su uso. Las Palantir son un símbolo de viejos lazos, de tierras antiguas y de nobles valores, pero también de su corrupción. El Mago Blanco le cuenta a Pippin que estas piedras pudieron ser obra del propio Fëanor en Valinor antes del alzamiento del sol. De todas estas piedras, cuyo número total desconocemos, Elendil trajo 7 a la Tierra Media, y al final de los episodios del Anillo solamente sobrevivieron 2, la de Isengard u Orthanc y la de Emin Beraith, en el Ostirion, la piedra que fue conocida como la Piedra de Elendil. Estas piedras tuvieron una función precisa, y era la de mantener los reinos humanos unidos a través de un vínculo comunicativo constante. Cuenta Gandalf que los hombres de antaño las usaban para hablar con el pensamiento unos con otros. De entre todas ellas, la superior era la de Osgiliath, que las dominaba todas, y cuyo destino fue acabar en las aguas del río Anduin después de que la ciudad pereciera durante la Guerra Civil. Las Palantir eran esferas perfectas, se dicen los cuentos inconclusos, piedras de tamaño variable, que parecían de vidrio o de cristal y de un profundo color negro. Las más pequeñas debían medir poco más de un pie, pero las más grandes, como la de Amon-Sul o las de Osgiliath, no podían transportarse por un solo hombre. Estas piedras tenían 2 polos, lo que las hacía estar orientadas de tal manera que siempre permanecían erguidas. Si perdían su enfoque, su visión se distorsionaba. El eje entre polo y polo debía apuntar a la tierra, y quien desease mirar debía situarse en el lado contrario de donde quería dirigir la mirada, es decir, si uno quiere mirar hacia el oeste, pues debía de situarse en el lado oeste de la piedra, y así con todo lo demás. Nos cuenta Tolkien que un observador podía mirar hacia adelante y hacia detrás en el espacio, pero también ver cosas lejanas en el tiempo. El observador incluso podía hacer zoom, por así decir, para analizar la situación determinada a través de un cierto esfuerzo mental que los humanos de la tercera edad del Sol no estaban ya acostumbrados a realizar. Se utilizaba para, en palabras de Tolkien, cuestiones de inteligencia. Se entiende que también se utilizaba para labores de espionaje. Sus legítimos dueños eran los herederos de Elendil, pero esto no quería decir que el resto no pudiera utilizarla, como sabemos, pues hemos visto que tanto Sauron como Saruman y Denethor II se valen de ella para diferentes fines. Cada una de estas piedras tuvo un destino diferente, como vamos a ver. La primera, la piedra de Anor. La piedra de Anor era una Palantir de las de menor tamaño y que permaneció hasta la muerte de Denethor al final de la Guerra del Anillo en la ciudad que le daba nombre, es decir, Minas Anor, después conocida como Minas Tirith. Esta Palantir, tras la muerte de Denethor en el fuego, proyectó para siempre la imagen de 2 manos decrépitas ardiendo para siempre en las llamas. La segunda es la piedra de Ithil. Esta piedra cayó en manos de Sauron en el año 2002 de la Tercera Edad, tras la caída de Minas Ithil, ciudad que más tarde fue conocida como Minas Morgul. Fue con el uso de esta Palantir que Sauron consiguió contaminar la red comunicativa de las Palantir y corromper tanto a Saruman como desesperanzar al senescal Denethor en su lucha contra Mordor. Esta piedra fue probablemente destruida tras la caída de Mordor. La tercera piedra es la piedra del Ostirion, también conocida como la piedra de Elendil. Esta piedra permaneció en la torre más alta de la Emin Beraith hasta que Círdan, en el año 3021 de la Tercera Edad, la llevó hacia los barcos que partirían hacia Valinor. Esta piedra tenía propiedades especiales, ya que, según se nos cuenta, estaba orientada para poder contactar directamente con Eresea, y era a través de ella que Elendil miraba siempre hacia el oeste, como sugiriendo que podría contactar con la piedra maestra de Avalon, según se nos dice en varios textos. Después tenemos la piedra de Osgiliath.
Según se nos dice, es la más poderosa de las 7 piedras, aunque como ya hemos dicho, la piedra de Elendil tiene peculiaridades particulares. Y era una piedra de las Palantir de gran tamaño. Esta piedra se llevó a Osgiliath a finales de la Segunda Edad y se situó en la cúpula de las estrellas, hasta que en la Guerra Civil de Gondor, en el año 1437 de la Tercera Edad, la cúpula se destruyó y la piedra se perdió para siempre en las aguas del Anduin. En quinto lugar tenemos a la piedra de Anúminas. Era la piedra del mismísimo rey de Arnor, así como fue la de Minas Anor del rey de Gondor, y se conservó en la capital del reino hasta la división de Arnor en los 3 reinos del norte, Arthedain, Rhudaur y Cardoran. De estos 3 reinos, solo el primero consiguió conservar la sangre del linaje de Elendil, por lo que tras la guerra con Angmar, la piedra se trasladó a Fornost, en Arthedain, hasta que se perdió para siempre en el año 1974, año en que el último rey de Arthedain falleció tras hundirse en la tormenta marina. Hablamos de Arvedui, el último rey de Arthedain, en el vídeo anterior, pues fue el mismo que entregó el anillo de Barahir en prenda por su ayuda a la gente de Forochel. El mismo destino correría a la sexta piedra, que es la de Amonsul. La piedra de Amonsul, al igual que la de Anúminas, se hundió en el mar. Esta piedra era pretendida por el rey brujo de Angmar, que quería conquistar Amonsul hasta que finalmente fue destruido en el año 1409, por lo que esta Palantir fue trasladada a Fornost y terminó hundiéndose con Arvedui en el naufragio que hemos hablado anteriormente. Por último, la piedra de Orthanc o de Isengard fue la única piedra que quedó en la Tierra Media. Esta piedra quedó durante mucho tiempo abandonada en Orthanc hasta que llegó Saruman en el año 2759 de la Tercera Edad y quedaría, después de la Guerra del Anillo, en legítima propiedad de Aragorn. Con esto terminamos el relato de las 7 Palantir y pasamos al cuarto objeto, Anglakel. Llega el momento de hablar de una de las armas más notables de la historia de la Tierra Media. Como es el arma que porta uno de mis personajes favoritos, pues la tengo especial aprecio. Hablamos pues del filo de Túrin, Anglakel, forjada por Eol el Oscuro, una espada fabricada con un metal oscuro y extraño procedente de la veta de un meteorito que había caído sobre Beleriand. Este material, según se nos cuenta en el Silmarillion y los hijos de Húrin, había sido suficiente para crear 2 espadas gemelas. Por un lado estaría Anglakel, la espada que Belehar Cofirme escogería para su amigo y verdugo Túrin, y por otro lado estaría Angirel, espada que el mismo Eol se quedó y que más tarde le sería robada por su hijo Maeglin. Estas espadas, según palabras de la misma Melian, estarían corrompidas por el arma de su forjador. Tenían cierto tipo de malicia. Recordemos que Eol el Oscuro era un elfo de costumbres solitarias, que vivía en las tierras del Nam Emloth, al norte de Doriath, y que se desposó con Aredel después de raptarla o al menos atraerla sin su completa voluntad. Este carácter hosco y agresivo del herrero se hubiera plasmado en unas armas de instinto sanguinario. Y digo instinto porque, aun sin ser estas armas mágicas como las que se fabricaban en Gondolin, sí que parecían tener voluntad y algún tipo de personalidad propia. No sabemos si esto es por el material del que estaban forjados o por algún tipo de característica del herrero. No hemos de quitar importancia al hecho de que el metal de estas espadas procedía de un meteorito y que sus portadores son seres que parecen estar malditos o que terminan corrompiéndose. Maeglin condena a Gondolin para siempre, pues termina inclinándose ante Morgoth, aunque aquí influyen otros factores. Y Túrin, por otro lado, de algún modo, acaba llevando todo lo que toca hacia su propia tragedia. A mí este meteorito siempre me provocó cierta incertidumbre. Es el único, aparte del que ahora sabemos que saldrá en la serie del Señor de los Anillos, que poco tendrá que ver con este que estamos hablando. Y que es, como decimos, es el único que aparece en toda la saga de Tolkien y que casualmente todo lo relacionado con estas espadas acaba mal. A mí esto me hace sospechar que dicho meteorito quizás sea el mensaje de algún ser maligno. Pero bueno, son teorías mías no confirmadas por los textos de Tolkien, especulaciones, así que no me hagáis ni caso. Siguiendo con la espada, esta espada fue portada por Túrin, como sabemos, le fue entregada por Beleg, y con ella ambos se dedicaron a enfrentar a las fuerzas de Morgoth hasta que Túrin sin querer mata a su mejor amigo con el filo de esta espada oscura. Después de esto, esta espada pierde su color y tiene que ser reforjada en Nargothrond, donde es rebautizada como Gurthang, el hierro de la muerte. Túrin por ello será conocido como Mormegil, la espada negra. Con ella, pues, Túrin se enfrentará a Glaurung y lo matará para más tarde asesinar a Brandil, el último señor de Brethil, y arrojarse con su filo sobre su propia espada cuando se entera de que se había desposado con su hermana. Cuando esto ocurre, la espada de Túrin habla y le dice que con su sangre queda compensada la muerte de Beleg y de todos aquellos que habían caído ante él. Esta es posiblemente una de las escenas más macabras de toda la historia de la Tierra Media, a mí me parece increíble. Pero es una historia trágica que no podemos abordar aquí y que sin duda merecerá un vídeo en el futuro. Se cuenta que al final de los tiempos, Túrin se enfrentará a Morgoth y vengará todo el mal que éste le infligió a su familia y a él con el filo de su propia espada atravesando el corazón de Morgoth.
Por último hablaremos de Angainor, la cadena que subyugó a Melkor. Para hablar de su origen tenemos que retrotraernos a los tiempos anteriores a los dos árboles. Tras haber destruido Melkor las grandes lámparas de Iluminor Mal y esconderse en su fortaleza de Utumno, los Valar habían alzado Valinor en el oeste y Yavanna sembró los dos árboles, Laurelin y Telperion. Es al poco tiempo que los Valar tienen noticia de que los elfos están al llegar, y puesto que Melkor ya había destruido Ulinor Mal y no se fiaban, pues los Valar querían proteger a los elfos, por lo que se anticiparon a cualquier ofensiva que pudiera realizar Melkor e iniciaron la Guerra de los Poderes. Así fue que los Valar declaran la guerra a Melkor, que por aquel entonces vivía escondido en los hornos y cavidades de su fortaleza al norte en Utumno, y tras un asedio largo de los Valar irrumpen en su fortaleza y Tulkas, el Vala del combate y la batalla, encadena a Melkor con estas cadenas que Aule, el Vala de la forja, había realizado para esta ocasión. Esto no se nos cuenta en el Silmarillion, pero en los cuentos perdidos se nos dice que para construir esta cadena que conseguiría atrapar al Valar más poderoso, Aule había reunido 6 metales diferentes: cobre, plata, estaño, plomo, hierro, oro, y tomando una porción de cada uno, hizo con su magia un séptimo que llamó Tilkal, y este tenía todas las virtudes de los 6 y muchas propias, un color verde brillante o rojo según variase la luz, y nada podía romperlo, y solo Aule podía moldearlo. Luego forjó una poderosa cadena, haciéndola con los 7 metales soldados con hechizos en una sustancia de suprema dureza, brillantez y suavidad. Pero del Tilkal no tuvo bastante sino para añadir un poco a cada uno de los eslabones. No obstante, hizo 2 esposas de Tilkal solamente y 4 grilletes de la misma sustancia. Ahora bien, la cadena se llamó Angaino, la opresora, y las esposas se llamaron Borotenmar, las que atan para siempre, y los grilletes recibieron el nombre de Ilterendi, porque no pueden ser limados ni partidos. Así fue que Melkor permaneció cautivo durante 3 edades hasta que se le liberó y sucedió todo lo horrible que ya sabemos y que os contamos en otros vídeos, para más tarde volver a ser encadenado con ella tras la Guerra de la Cólera hasta el día de la Dagor-Dagorath, día en que romperá sus cadenas y se iniciaría la batalla del fin del mundo, en la que Túrin, como ya hemos dicho, lo terminaría asesinando con su espada Anglakel. Con esto terminamos el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado y aún no habéis visto el de la semana pasada, la primera parte, pues creo que es un buen momento para poder verlos. Y nada, pues espero que hayáis pasado una buena semana, que sea buena semana la siguiente, y con esto y un saludo, nos vemos en la próxima.